¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de un tema que he querido hablar durante un largo tiempo atrás. Bueno, vamos a hablar de la pandemia y cómo nos cogió la pandemia a muchas personas, como a mí. Am, Especialmente a los latinos, porque yo soy latino, especialmente cómo nos cogió a los latinos esto de la pandemia, lo que se llama lo que se suele llamar formuladamente el COVID-19, el COVID-19. Esto fue, ya saben, fue algo mundial, fue realmente un hecho real que todos vivimos y todos tuvimos que soportar y sufrir las consecuencias de ello. Así que, a raíz de ello, no les voy a hablar ya de momento mis anécdotas, mis situaciones, todo lo que viví y cómo me agarró. Obviamente quiero hablar y porque también sé que muchas personas como yo, muchos latinos de cualquier otro país de Sudamérica y Centroamérica, estuvieron en ese momento, salieron del país y entraron a otros países, así que fueron cogidos por ello allí, prácticamente encerrados y obligados a permanecer allí hasta que terminase ello. Entonces, yo también les hago un llamado a aquellas personas, a aquellos latinos que estuvieron viviendo este tipo de situaciones en otros países, como decir, dentro de países europeos o dentro de países escandinavos o quizás los que viajaron a Estados Unidos. Yo quisiera que me dejaran ahí en los comentarios. Hombre, me gustaría que narraras mi situación, mi vivencia. ¿Por qué no tú? Entonces, las puertas están abiertas y da tu opinión acerca de ello. Y si quieres que cuente tu historia, escríbemela y yo la narraré con mucho gusto. Porque he notado y me he enterado que mucha gente tuvo que pasar este tipo de situación en otros países europeos y no fue fácil, fue duro. Fue duro, especialmente familias que viajaron con hijos. Con niños tuvieron que pasar necesidades, las cuales muchas otras personas, inclusive yo, tuve que pasar en mi vida un tiempo atrás. Esto nos hace ser más humanitarios, esto nos hace ser más fuertes y a la vez ser más humanos con las otras personas. Que si podemos dar la mano, ¿por qué no darla a una persona que realmente lo necesita? Especialmente a un hermano, a un compatriota, ¿sí? A un paisano. Obviamente, de la forma que pueda uno, ¿no? Si no se puede económicamente, ¿por qué no darle una ayuda en conocimiento, por lo menos? Darle consejos de cómo hacer las cosas bien. Entonces, podemos ayudar de muchas formas. No muchas veces podemos ayudar no solo económicamente, sino también físicamente o psicológicamente. Así que bueno, aportemos de sí mismos para aquellas personas que realmente lo necesitan. ¿Y por qué no hacerlo? Nada nos cuesta.
Les digo que yo no recibí nada en plato de oro, ni en bandeja de oro cuando llegué a este país. La vida fue dura. Lograr desenvolverme en un país donde se hablaba inglés fue duro para mí. Más porque no hablaba el idioma y lo que he aprendido no había sido suficiente. Bueno, eso yo ya lo hablé en otros videos y si no han visto ese tipo de situaciones de las cuales hablé allí, búsquenme, búsquenme ahí que hay por ahí, lo van a encontrar. Entonces, bueno, a lo que venimos y a lo que les digo y les hablé. Vamos hoy a hablar el tema de cómo nos fue durante la pandemia, dónde nos agarró la pandemia y voy a contarles mi testimonio, lo que viví. Entonces vamos, en aquel tiempo ah, estaba en mi trabajo, perdón, estaba en mi trabajo y sin saber realmente qué se acontecía, qué se iba a acontecer, normal, como una persona normal laborando, sin ninguna preocupación. Obviamente en aquel momento ya mi situación económica estaba mejor que antes, que cuando empecé en este país. Así que bueno, laborando normal, de repente de la noche a la mañana empiezan a anunciar y empiezo a escuchar los murmuraciones por ahí y pases de voz, ¿no? Que va a haber un confinamiento, que va a haber un... mm, se me escapa la palabra en este momento, es una palabra en inglés, bueno, que todo mundo no podrá salir de sus casas durante cierto tiempo y durante tal orden. Así que bueno, yo pues realmente no estaba enterado de ello ni había visto las noticias, así que a mí me cogió, vea. Es bueno siempre estar enterado de las noticias, porque vean, siempre hay que estar precavido, hay que ser precavido en la vida. Cosa que yo pues estaba olvidado de ello, porque a mí las noticias realmente poco a poco, al igual que la política no me interesa para nada, porque la política es la misma corrupción de siempre. Entonces hay corrupción en todo el mundo y hay falsedades en todo el mundo y para qué hablamos esto y los tendemos más. Entonces a mí no me interesa ni me gustaría nunca hablar de política porque la verdad eso a mí no me ha dado ninguna solución, ni me ha sacado de pobre. Entonces no, es un tema que no va conmigo. Entonces, bueno, amigos, de repente sí, señor, que todo mundo a su casa, encerrado en casa. En aquel tiempo tenía un poquito de ahorros, entonces gracias a Dios que por lo menos había un techo. Pero imagínense a las personas que los cogió sin techo. Tuvo que haber sido algo duro, algo realmente caótico, caótico para aquellas personas que terminaron en la calle. Esto fue algo realmente, es que atroz, atroz porque mucha gente inclusive murió en las calles. Dios santo. Entonces, bueno, tuve que pues yo abastecerme del poco víveres que habían. No se podía salir, no se podía ir al almacén hasta cierta orden. Lo único que había pues realmente se fue consumiendo, se fue gastando, hizo tanteando.
Recuerdo al final que eso ya tocaba solo comer arroz, arroz con grano, que era lo único porque no había nada de carne. Eh, Gracias a Dios que siempre me gustaba comprar los kilos de frijol, kilos de arveja, kilos de lentejas y al igual que el garbanzo. Así que esto tanteándolo duró casi cerca de 2 meses. Así comiendo a poquito por la situación y por lo que se estaba viviendo en ese momento, había que tantear la comida. Entonces tocó comer suave hasta que hubo un receso y hubo pues ya más libertad. Ya por lo menos había libertad de ir al supermercado, pero las cosas igual estaban costosas. Los víveres ya casi no se conseguían, ya uno llegaba y ya encontraba uno lo último que habían dejado, especialmente el agua. Barrían con el agua, agua no se encontraba. Eso era tener suerte para encontrar aunque sea una botella de agua o papel higiénico. Escuchen, agua y papel higiénico era lo que más se agotaba. Tenía uno que madrugar y estarse ahí haciendo fila. Increíble. Así como se hace la fila afuera de los teatros, así había que hacer fila fuera de los shops, de lo que son los almacenes. Así que todo el mundo en la cola esperando y esperando los minutos hasta horas para que fuera su turno y poder ingresar al almacén y hacer sus compras. Recuerdo que en varias ocasiones llegaba yo a buscar pan, buscar huevos agotados. El pan, los huevos, la leche agotados. Que me tocaba era a veces comprar harina, harina de trigo y acá venir a casa y hacer pan con harina de trigo. O hacer arepas, hacer cualquier pendejada, ya que no tenía huevos, me tocaba coger la harina y mezclarla con levadura de trigo, ¿sí? Con levadura, ¿no? Levadura normal. eh, y hacer mis panes, mi panqueque o mis tortillas, ¿no? Así que fue, fue una situación dura, realmente dura para todos. Para mí, para ustedes, para todos aquellos que somos, que conformamos este mundo. Bueno, ah, recuerdo que inclusive ya tuve que gastar mis ahorros. Ya los ahorros se fueron yendo, especialmente pagando la luz, pagando el agua. Y no sé, en ese tiempo, no lo sé, pero el, 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 el sistema de la luz acá es por una maquinita, ¿no? Cargas una maquinita, una llave, y en esa llave pone, se pone automáticamente el crédito, ¿no? Esta llave la llevas a un almacén y allí te la cargan. Pones la llave y ahí carga el valor que le pusiste de 10 libras, 20 libras, lo que se llama pounds, o quizás 30 pounds, y ahí sucesivamente por kilovatio se va consumiendo. Pero era, era algo tan extraño que se iba cada vez consumiendo y consumiendo más rápido, tan rápido que hasta el gobierno tuvo que enviar bonos, tuvo que enviar, esto se llama vouchers, que es un bono que le envían a cada, bueno, que le enviaban a cada persona para poder cubrir los gastos de electricidad.
porque ya muchas casas o muchos apartamentos funcionan con el servicio de electricidad, otros con gas, ¿no? Especialmente las cocinas, ¿no? Hay muchas cocinas de gas, pero la mayoría son eléctricas, de electricidad, como en mi caso. Entonces envían un bono, pero ese bono al igual se consumía. No lo sé por qué, pero toda la, todos los víveres a precios elevados, una inflación exagerada, sumamente alta, inclusive los vatios de electricidad se esfumaban. En una semana ya iba en la tercera parte, ya no quedaba nada y ya tocaba otra vez aflojar el bolsillo y pensar en ir a poner más electricidad. Bueno, el caso es que ese bono que daban no cubría mucho, no cubría por mucho tiempo pues los gastos de electricidad y eso que ahorrando al máximo. Bueno, yo pienso que el gobierno tenía su plan y pues para agilizar la economía, no lo sé, pues no quiero hablar de eso a fondo, ya se imaginarán, ¿no? Es el juego de cada gobierno, ¿no? Ellos pues tienen sus, por decirlo así, tienen su temática y saben cómo hacer las cosas y cómo nivelarlo todo, cómo equilibrar la economía y todo esto, que pues buscan la forma de cómo hacerlo. Entonces, es muy raro, y ahora que estamos hablando de ello, pero tratándose acá de este país, y sé que la cuestión ha surgido a nivel mundial, todos los países han pasado por lo mismo, la misma situación, pero es el juego de los gobiernos. El gobierno siempre nos quiere tener ahí, a su forma, como ellos quieren. Entonces, tenemos que aguantar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros contra ellos? Nada. Seguir y sobrevivir. Sobrevivir porque, como se dice, el que se ponga contra ellos, sin palabras. Ya, no hablemos más. Como dicen, say no more, no digas más. Entonces, la humanidad no tenemos voz ni voto para venir a reclamar nuestros derechos. ¿Sí? Ellos son el dueño, los dueños de este mundo. Ellos, los grandes y toda esta élite, ya ellos gobiernan todo. Y nosotros que somos los, por decirlo así, su pueblo, el pueblo, somos las hormiguitas que trabajamos para ellos. Entonces, bueno, ya estoy como que metiéndome mucho en ese tema, entonces no quiero hablar más de ello, porque han habido casos, han habido cuestiones, y yo cuando me pongo a hablar de ello, hablo en privado, y acá no quiero extenderme, no quiero meterme a fondo, porque si no, mejor dicho, ah, ya piensen ustedes cómo es la cosa. Entonces esto como es YouTube, ¿no? Y es mi canal, tengo que cuidar cuidar mi vida, como se dice. Entonces, bueno, así nos toca en la vida y nos toca es fuertes, ser fuertes, luchar y seguir adelante. Y entonces les comento pues cómo me tocó a mí vivir la pandemia, cómo me tocó vivir el COVID-19, el COVID-19. Y fue de esa forma, ¿no? De esa forma que inclusive hasta yo sentí que me iba a morir porque me dio el COVID de repente. Yo decía que no me iba a vacunar. Yo por ahí hice un video, ese video es real, porque así fue como yo sentí, como lo viví. Yo creí que me iba a morir.
Creí que iba a morir de esa pandemia, de ese flagelo, de ese virus. Me sentí muy mal, muy, muy, muy mal realmente, que creí morir, creí que iba a morir. Pero unas palabras alentadoras por medio de una señora, y sé que esas palabras vinieron de lo profundo de su corazón y Dios las puso en ella. Y yo me aferré tanto a ello y yo cogí, las agarré llorando. Y entró un aire dentro de mí, entró una gana de supervivencia, de lucha, de fe, que dije, yo lo tomo. Yo tomo estas palabras porque creo en Dios, porque tengo fe y sé que me voy a sanar, sé que voy a vivir. ¿Sí? ¡Wow! Pero esto no lo hace todo. También tienes que alimentarte. ¿Sí? También tienes que darle energía a tu cuerpo, tienes que darle un despierte, tienes que despertar tu ser. No solo en base de palabras ya puedes superarte, puedes despertar, ¿sí? Y esto fue algo tenaz. Me pateó, me dio duro, peor que una gripa con huesos. Perdón. Oh my God, se me olvida, a veces se me enredan las conversaciones. Bueno, ay, bueno, me dio es peor que una gripa con dolor de huesos, ¿sí? Entonces, fue duro, fue duro, fue duro. Yo ya lo dije en el video aquel, ¿sí? Peor que eso, peor que eso. Wow. Entonces esas palabras alentadoras y el comer bien, porque también me comí mi sopita, gracias a mi compañera que me hizo mi sopita de pollo. Mucho cuidado con ello porque esas sopas son benditas. Una sopa de pollo para una gripa, para cualquier malestar, inclusive para una jaqueca, para una borrachera, un guayabo, buena. Como decimos nosotros, una sopa levanta muertos. Así que con la ayuda de esta sopita, con la ayuda de esta oración que hicieron por mí, esta señora, Dios la bendiga. Y si me está viendo en este momento, mi corazón está contigo y Dios también y con tu familia, porque me dio un aliento tan sobrado y unas palabras venidas de lo profundo de su corazón, que yo sé que Dios las puso en ella. Estoy bien agradecido con Dios y con ella. Y Dios la bendiga donde quiera que esté. Entonces, no sé, eso fue como un soplo en mi alma, en mi espíritu, el haber aceptado esa, y aún así lo tenía que aceptar, y lo acepto porque sé que era algo de Dios y porque quería yo vivir, quería sanarme, quería salir de ese virus que me estaba llevando a la muerte, porque ya les dije, sentí morir, sentí que estaba muriendo, que me iba a morir. Entonces, tanto que tuve que ya buscar una solución, buscar algo que me diera aliento. Palabras de alguien bien metido con Dios para que me diera aliento. Y mi fe, junto con esas palabras, lo hicieron. Lo hicieron.
Gracias, gracias a Dios. Es algo tremendo, amigos. El que cree en Dios, cree en, cree en su Padre y cree en su familia. Así de sencillo, amigos. Entonces, bueno, lo recuerdo y es como si lo estuviera viviendo porque mucha gente murió de ello, amigos, mucha gente, y mucha gente que perdió las esperanzas se dejó llevar por la muerte. Yo si hubiera perdido mis esperanzas, amigos, quizás si hubiera estado inclusive solo, que lo que me hizo lo que me hizo luchar fue también mi familia, de ver que tenía mi familia, mi hijo, ¿sí? Mi compañera, que aún mi padre vive, eso fue lo que me hizo luchar. Si no, tal vez me hubiera dejado llevar. Siempre en esta vida hay alguien por quien luchar, amigos. Y tú que me estás viendo, tienes alguien por quien luchar. Ya sea tu mamá, o que tu hermana, o que tu padre, ¿sí? O que tu hijo, tu hija, tu abuelita que tanto amas. Siempre hay alguien por quien luchar. Y cuando amamos, luchamos por ello. Cuando hay amor en nuestros corazones, lo hacemos. Si no hay amor, te lleva ya saben, y la muerte te carga. Así que amigos, esa fue mi vivencia en la pandemia durante el COVID-19, que como les dije al principio, ah, también tuve que vivir a punta de enlatados porque ya con el tiempo nos dejaban salir. Ya ciertos días teníamos obviamente que salir, que eran los fines de semana. Así que hubieron aquí comederos en algunas zonas y también alguna especie de albergues y puestos en los cuales daban víveres. Lo más económico y lo más barato, pero pues cuando el hambre llama, cualquier cosa, cualquier comestible es bendito. Así que muchas veces iba a estos comederos con mis bolsas o llevaba una maleta y luego regresaba con una maleta cargada de víveres. Enlatados era lo que más daban. Los enlatados que se podían comer se comían, los que no, no. Así que venía ahí una mezcla de enlatados, que una carne enlatada que venden ahí. Esa carne, aunque no me gustaba, me tocaba comerla. Y pues bien, una carne como precocida ya, se me escapa el nombre en este momento, como una especie de mortadela, para los que conocen la mortadela, pero es como una masa, es masoso, compacto, y bueno, hay que tajarlo con cuchillo y comerlo como sándwich con pan, porque ya viene precocido todo. Entonces, a veces no me entraba, era muy soso, muy como hostigante, así que tenía yo que freírlo. Lo freía ahí un poco en el sartén y ya de esa forma podía comérmelo en forma de sándwich. Así que estuvimos también a punta de enlatados que eran los beans, o sea, lo que le llaman acá los frijoles. Entonces los sacaba yo, los lavaba y luego pues los freía. Ya cuando se acaba el tomate, la cebolla, no se puede hacer guiso, ya toca ahí mezclarlo con el arroz y comerlo así. Pues como no había carne y la carne está muy escasa, no se conseguía pollo ni pescado. Acá tiraron mucha carne, tiraron mucha carne
en Europa. Me imagino que en aquellos países suramericanos lo mismo, ¿no? Increíble, no se conseguía carne ninguna. Entonces nos tocó así grano, arroz y enlatados. Enlatados hasta que fue pasando el tiempo. Unos adelgazaron, otros engordaron durante la pandemia. Los engordaron los que tenían buen presupuesto, ¿no? Económicamente los que pudieron, ¿no? Pues engordaron los que no adelgazamos. Entonces, así es la vida, ¿no? Unos flacos y unos gordos. Terminamos unos gordos y otros flacos durante la pandemia. Así que bueno, la cosa fue que así tocó, así nos tocó vivir la pandemia. Ahora a ti, ¿cómo te tocó? Cuéntame, déjame en los comentarios ahí, escríbeme en el like, escríbeme cómo viviste la situación, qué tipo de situación viviste durante la pandemia. Y si deseas y me das el permiso, pues estoy a tu servicio si quieres que cuente tu testimonio. Así que como yo, cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio y sé que para otras personas fue muy duro, más duro que a mí, porque sé que mucha gente les tocó vivirla casi que en la calle. Aunque ya al final estuvieron ayudando mucha gente, por ejemplo acá hubo gente en la calle, pero a esta gente que encontraron en la calle los recogían y los llevaban a hoteles y los instalaban en hoteles. Pero a la gente que estuvo ilegal no sé qué pasaría, no sé cómo harían, cómo haría. Pero, uy Dios, no le deseo el mal a nadie. Todos somos humanos y todos sentimos, todos pensamos y nadie merece vivir como un animal. Nadie. Entonces amigos, espero que les haya gustado este corto video acerca de la pandemia, acerca de mi experiencia en la pandemia. Y bueno, pues el final de todo esto, pues terminó bien porque a la final ya levantaron esa pandemia, pues fue una pandemia que duró casi 4 meses, mucho tiempo, encerrado, desesperado, ¿no? Ya salía desespero, lo único que hacía uno meterse aquí al internet a ver películas encerrado ahí. Solo salir al balcón, solo salir a la puerta de la calle a mirar gente por las puertas, por las ventanas. Ustedes ya saben cómo se vio todo eso, ¿no? Que fue algo gracioso, chistoso. Mucha gente se dedicó a otras cosas, unos abrieron su mente, otros se quedaron en el ocio y otros salieron adelante, otros se volvieron más listos, ¿no? Bueno, de todo hubo, ¿no? Durante esa pandemia. Mucha gente despertó, ¿no? Los que estaban dormidos despertaron. Esto hizo que mucha gente recapacitara y mucha gente pues pensara bien las cosas, meditara y viera lo que es la realidad, lo que es la vida, cómo hay que enfrentarla en estos casos, cómo hay que lucharla y para una próxima estar preparados. Entonces hay que estar en paz con Dios, con todas las personas y consigo mismo. Entonces, para hallar una vida tranquila, una vida en paz, ¿no? Una vida sin problemas. Entonces, bueno, amigos, esto fue todo. Si les gustó el video, pues denme like, suscríbanse a mi canal y como siempre, un colombiano en Europa, un colombiano en Londres. Chao.